Uy, si no he sacado papelito. Espérate, un momentito. Sí, vale. Ya. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el primer tema específico de gramática como tal, ¿vale? El vídeo anterior era un poquito de presentación, en este ya nos vamos a meter en harina. ¿Y qué vamos a ver? La forma del verbo. Y diréis, ¿y para qué? Bueno, pues mira, imagínate que tienes un examen mañana, por ejemplo. Que estudiar lo que has estudiado, pues un poco el vocabulario, ¿te acuerdas de algo? Total que no. Y dices, bueno, mira, me miro un poco en el libro y voy a ver si me lo puedo preparar, aunque sea de mala manera para mañana. Esto no ha pasado nunca porque todos somos de estudiar desde el primer día, ¿eh? O sea, esto es un ejemplo a lo loco. Vale, resulta que te vas al libro, total, que te vas al tema que te toca, miras y te entra el presente perfecto. Present perfect. Vale. Y vas y buscas. En internet, en el libro, me da igual. Y te pone la típica tabla maravillosa, perfecta. Pone presente simple o formación. Presente del verbo have. O sea, have o has. Muy bien. Y past participle del verbo principal. Participio de past. Ya. O sea, como en castellano. Y es en inglés eso se hace como. Y ya está, y ahí la hemos matado, porque ahí tenemos que buscar qué es el participio, cómo se forma, revisar, con lo cual al final perdemos mucho tiempo. Si en el mundo ideal en el que yo pretendo vivir resulta que yo estoy estudiando inglés poco a poco y con calma, uno de los mejores sistemas es aprender precisamente cuáles son esas formas del verbo. ¿Por qué? Porque así cada vez que aprenda algo nuevo, cada vez que aprenda un tiempo verbal, cada vez que aprenda una estructura de gramática nueva, cada vez que me salga algo nuevo y me diga past participle, gerund, present participle, cualquier cosa, ya sé lo que es y no tengo que darle más vueltas. Además de eso, lo voy a conectar directamente en muchos casos, y lo veréis, con cosas específicas de la gramática, con lo cual ya tengo que pensar un poquito menos. Después de todo este rollo, vamos a lo que vamos. ¿Cuáles son las formas del verbo? Bien, forma base, infinitivo, tercera persona del singular, pasado, participio, gerundio. Vamos a empezar por la forma base. Esto en inglés lo podréis encontrar como base form, tal cual, forma base, base form, o como root o raíz. Es lo mismo, ¿vale? Esta es una de esas dos formas que podéis encontrar como una sola. Es decir, puede aparecer como infinitivo, infinitivo sin to, o como una variante del infinitivo. Yo prefiero considerar una forma aparte porque sus usos son diferentes y porque luego a la hora de explicar otras cosas es más sencillo así. Entonces, en principio lo vamos a conservar como una parte. ¿Qué es la forma base? Bueno, pues la forma base es precisamente el verbo solo, sin nada, en su forma más básica, en su forma de raíz, sin preposiciones, sin sufijos, sin prefijos, sin nada, lo que es el verbo. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, pues lo primero y principal, para el presente simple. Todas aquellas formas que no sean la tercera del singular van a ser forma base y ya. También nos va a servir para utilizarle con modales, ¿vale? Cuando después de un modal ponemos un verbo, le vamos a poner en forma base. Y lo mismo se aplica en muchos casos detrás de algunos auxiliares. Por ejemplo, en todos los tiempos simples, ¿vale? En tanto el pasado como el presente como el futuro simple, el verbo principal, cuando lleva un auxiliar, va a aparecer en su forma base, ¿vale? Ejemplos de verbos en forma base. Voy a intentar poner los 4 mismos ejemplos en todas las formas, ¿vale? Para que veáis un poquito la variación. Pero bueno, como ejemplos, love, play, go y do. Pasamos al infinitivo. Como os decía antes, en la forma base, este se puede agrupar con el anterior. Yo no lo voy a hacer. En este caso, el infinitivo le vais a encontrar eso como infinitive, o si está mezclado como root form o lo que habíamos visto antes, base form, lo que sea.
¿Cómo se forma? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el infinitivo es la forma base, pero precedido de una preposición, como su nombre indica, que es to. ¿Para qué le utilizamos? Bueno, pues para muchas cosas. Para empezar, en los diccionarios. Lo normal cuando tú buscas un verbo es que te aparezca en infinitivo, ¿vale? Además de eso, no corresponde con ningún tiempo verbal, no hay ningún tiempo verbal que lleve infinitivo como tal, pero sí que se utiliza detrás de algunos verbos determinados para decir la causa. Por ejemplo, he called to talk to my brother. Llamó para hablar con mi hermano. Su objetivo era ese, ¿vale? Ahí estamos utilizando el infinitivo. Se utiliza a veces como sujeto de unas frases en determinados contextos. Bueno, en algún momento lo más probable es que haga un vídeo específico con el infinitivo y el gerundio, porque bueno, tienen usos muy similares, ya lo veréis. Y ahí ya me meteré un poquito más en harina, pero que sepáis eso, que aunque no se utilice para un tiempo verbal concreto, sí que se utiliza en muchísimas estructuras. Ejemplos: to love, to play, to go, to do. La tercera persona del singular del presente simple. Y diréis, ¿y para qué se usa? Llegaremos, es un misterio misterioso. Pues, primero, ¿cómo se forma? Volvemos a lo mismo, verbo en forma base, le cogemos el que sea y le ponemos un sufijo. ¿Qué sufijo? Puede ser solo una S o puede ser una E y una S. Va a depender de normas ortográficas y demás, pero bueno, sin más. Entonces, ahora ya por fin llegamos a lo importante. ¿Para qué se usa? Para la tercera persona del singular del presente simple. Y ya. Y diréis, ya bueno, entonces ¿para qué? Pues porque es importante. Fijaros, darle un par de vueltas, si un día tenéis a bien, os apetece, tenéis tiempo que perder, pensad un poquito cuando habléis qué tiempos estáis usando. Vais a ver que mayoritariamente estáis usando presente. Es el tiempo que se utiliza, es el que estoy utilizando yo ahora en casi todos los casos. Porque se utiliza para hablar de cosas concretas, de hechos, del día a día, de las rutinas, o sea, de lo que hablamos con mayor frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, sí, solo tiene un uso, pero es muy importante. Ejemplos: loves, plays, goes, does. Vamos a ir ahora con el pasado. El pasado, o past tense, que suele ser el nombre que se le da, a veces podéis encontrarosle directamente como past simple, por sus usos. Y aquí viene la primera vez que nos importa que el verbo sea regular o irregular. ¿Por qué? Si el verbo es regular, cojo esa forma base y le añado un sufijo, el sufijo ed. A veces, en vez de ed, va a ser solamente la d, a veces se va a doblar una consonante, normas ortográficas de las que ya nos preocuparemos en otro momento. Pero cuando el verbo es irregular, cojo la forma base, me olvido de que existe y me voy a la tabla de los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque aquí cambia normalmente lo que es la palabra entera, ¿vale? Me voy a la tabla, busco la columna que ponga past tense, normalmente es la segunda columna, la primera suele ser el infinitivo, la forma base, la segunda suele ser el pasado, y miro a ver cómo se escribe. Y ya está, ¿vale? Es probablemente de las pocas cosas que os diré que casi que la única solución es estudiárselo y aprendérselo de memoria. Soy poco partidaria de memorizar, pero hay veces que no. ¿Cómo? A eso ya, como veáis. Yo la memoricé copiándola una vez y otra vez y otra vez, porque a mí, por ejemplo, el memorizar por memorizar se me da horriblemente mal. Necesito encontrar algún otro aliciente. Ya a última hora, ahora lo que hago es, como la copio solo una vez al año, la copio muy cookie, con colorines, le hago así mona, para que por lo menos parece como que has hecho algo, ¿sabes?, productivo. Sí que os diré que no hace falta saberse todos los verbos irregulares. Los que habéis trabajado alguna vez con la tabla, no empieza por la B, empieza por la A, ¿vale? Existen verbos irregulares que empiezan por A. Que lo sepáis. ¿Por qué nunca salen? Porque son poco comunes. Lo mismo, pues iros, sobre todo me interesan pues los más comunes, verbos como be, verbos como go, verbos como do, que son los que están saliendo ahora, verbos como, qué sé yo, understand, ¿vale? Los más importantes hay que sabérselos. Listas de verbos irregulares que solo incluyen los más importantes, hay chorropocientas en internet. Buscáis.
Yo si queréis, si puedo, os dejo un par de ellas en la cajita de descripción porque tengáis alguna referencia, pero hay miles, ¿vale? Y además normalmente en vuestros libros de texto, si habéis tenido algún libro de texto en algún momento, suele venir una lista, ¿vale? Que suele ser la más o menos que va con el nivel, con lo cual, pues bueno, ya tenéis una ahí. ¿Para qué utilizamos la forma de pasado? Para el pasado. ¡Hala! Y me he quedado tan a gusto. Para el pasado simple, ¿vale? Para formar el pasado simple. Y sí, es así de sencillo. Y diréis, bueno, ¿pero solo para eso? Sí. Y pasa un poquito como con la forma base o con la forma de tercera persona del singular en este caso. Es importante porque el pasado simple se utiliza mucho, no solamente como tiempo verbal en sí mismo, sino como parte de cosas como las condicionales. Entonces, no me lo puedo saltar. No. Quiero decir, si me tengo que saltar un tiempo, pues probablemente me saltaría el futuro perfecto continuo. Es importante, pero no es tan importante. El pasado simple no sería el tiempo a elegir, ¿vale? ¿Ejemplos de verbos en pasado simple? Vale, tenemos dos regulares, loved, played, y tenemos dos irregulares, went, did. El participio. El participio le podemos encontrar como participle, ya está, pero lo más habitual es encontrarle como past participle, y si pensamos en otras formas nos daremos cuenta de por qué. Pero bueno, el participle o past participle, ¿cómo se forma? Pues la forma de los verbos regulares exactamente igual que el pasado. Cojo la forma base y le añado el sufijo ed o t, depende. Si el verbo es irregular, pues me voy otra vez a la tabla, pero está dando a la segunda columna que ponga past tense, sino a la que ponga past participle o participle. Ya, sí, como muy de cajón de madera de árbol, ya lo sé. Suele ser la tercera columna. Lo normal en una lista de verbos irregulares es que tenga 3 o 4 columnas. Si tiene 3 es porque solo incluye infinitivo, forma de pasado y forma de participio. Si tiene 4 es porque además añade una última con la traducción o bueno, lo que sea, ¿vale? Ahí vais a depender un poquito de la que encontréis, del libro que tengáis y demás. Da un poquito igual porque suelen ser verbos muy comunes, con lo cual seguramente les conocéis, y los que no, es tan sencillo como buscarlos y ya está, ¿vale? Y lo apunto. Hanna de la edición. Aquí se me olvidó grabar los usos en vídeo, y entonces pues los voy a contar ahora, ¿vale? Y os pongo así este fondo súper bonito con la información. El participio lo utilizamos para todos los tiempos perfectos, básicamente, ¿vale? Además de eso, para otras cosas, como puede ser la pasiva, por ejemplo, pero bueno, eso ya lo discutiremos más adelante. Por lo que, bueno, pues es una forma bastante importante. Y después de esta pequeña interrupción, os dejo con el vídeo otra vez. Ejemplos de verbos en participio. Cuando son regulares, nos vamos a encontrar con que nos repetimos, loved y played. Cuando son irregulares, en este caso, cambian los dos. Gone, done. El gerundio. El gerundio en inglés nos le podemos encontrar como gerund, pero no es lo habitual. El nombre oficial o el nombre más común que se le da en inglés es present participle o participio de presente. De ahí que a lo que nosotros llamamos el participio se le llame past participle, ¿vale? Para empezar, ¿cómo se forma? Bueno, pues cogemos el verbo en su forma base y le añadimos el sufijo ing. Puede haber alguna norma ortográfica que hemos comentado otras veces, se duplica alguna consonante, cositas así, cambia una y por una latina, bueno, pero en principio esa es la norma. Y ahora, ¿para qué se usa? Pues para muchas cosas. Y además este es de esos que toca un poco las narices y depende para qué se usa, nosotros lo traduciremos como infinitivo o como gerundio. Y sí, he dicho lo que he dicho, infinitivo y gerundio. Por eso lo más probable es que haga un vídeo específico solo con ellos dos y centrándome en esos usos y en esas traducciones, ¿vale? Para ese tipo de cosas. Pero bueno, uso más común del present participle o del gerundio, los tiempos continuos. Todos los tiempos continuos, los veremos en el siguiente vídeo seguramente, o en el siguiente o uno más, de gramática, todos los tiempos continuos llevan un verbo en ing. Ya está, o sea, eso es así. Si es continuo, lleva ing. No hay discusión ninguna.
Además de eso, bueno, pues se puede utilizar como sujeto de oraciones. Puede utilizarse como complemento de algunos verbos, igual que utilizábamos el infinitivo, lo hemos comentado. En eso ya nos centraremos en otro momento. Pero el más importante, tiempos continuos. Ejemplos de gerundios: loving, playing, going y doing. Y ya está. Esas son todas las formas que puede tener un verbo en inglés. Luego esas formas se pueden utilizar y combinar de muchas maneras para crear tiempos, estructuras, pasivas, lo que queráis. Pero bueno, esas son las formas. Si yo sé eso, a la hora de trabajar cualquier cosa, me va a resultar muchísimo más fácil, ¿vale? Tengo que tenerlas controladas. Son muy básicas, son muy poquitas, son solo 6, 5 incluso, y tampoco cuesta tanto, ¿vale? Y con esto ya soluciono muchos de los problemas que me surgen cuando tengo que estudiar la gramática en inglés, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si os interesa este contenido y queréis un poquito más o queréis estar al día de lo que pasa en el canal, suscribíos al canal. Y por hoy, pues nada, hemos terminado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.